Muchas gracias, Gaby. Hermoso tu testimonio. ¿Qué hacemos con lo diferente, no? ¿Qué actitud tenemos ante lo diferente? Y cómo en la crianza, ¿qué actitud tenemos nosotros los grandes cuando los chicos nos están mirando, no? ¿Qué hacemos con esas actitudes? ¿También educamos? Se lo vamos a preguntar a María Pía del Castillo, que es directora ejecutiva de la Fundación Padres, amiga y amiga de toda la comunidad de Radio María TV. ¿Cómo estás, Pía? Bienvenida. Qué Oh, lindo encontrarte de nuevo. hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, sí, tuve hay un pequeño impas en el fin de semana pasado largo en familia, pero es muy lindo volver a encontrarnos, volver a compartir este rato, esta hora con ustedes, particularmente con vos y con Ramiro, que está ahí detrás de cámara, siempre atento, acompañando con la Así música tan es, linda también estos temas, ¿no? Y se me tal ocurría el cual, otro tal día, cual. pensando en el encuentro de hoy, esto de las diferencias, pero de las diferencias Sí, cotidianas, ¿no? Porque ciertamente somos todos diferentes. No hay una así es. persona igual a la otra, incluso lo vemos en las huellas digitales, viste que es fantástico, es maravilloso, pero no hay una huella digital igual a otra en los millones y millones y millones de personas que somos en el mundo a lo largo de la Es historia. cierto. Eso nos identifica, ¿no? Pero a veces tenemos más en cuenta las grandes diferencias, que está muy bien, ¿no? Por ahí una discapacidad notoria, una necesidad especial notoria, la tenemos muy en cuenta, pero las pequeñas diferencias, las pequeñas condiciones que nos hacen diferente, en el día a día muchas veces no las tenemos en cuenta. Y aún me culpa, porque yo empecé a pensar en esto a raíz de algo que me pasó. A mí me descubren hace ¿Cómo? 5 años que soy celíaca. Sí. Nunca lo sabí, nunca lo supe hasta hace 6 años, 5 años, un poquito más, que me lo descubren. Y eso me empezó a marcar una diferencia muy grande en la limitación en cuanto a la alimentación, sobre todo en lo Mm, social. Entonces, cuando empecé a vivirlo en claro. carne propia, me di cuenta qué egoísta fui muchas veces, no teniendo en cuenta esas necesidades especiales que tienen los demás y que no siempre son notorias, que no siempre se ven a simple vista, pero que Mm. están. Y hoy daba un taller en La Boca, en el barrio de La Boca, en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Éramos un grupito de mamás muy, muy lindo. Y comento esto y me dice, mi hija es celíaca. Y es la única de la escuela que es celíaca, en 800 alumnos, Mm. imagínate, la única, y eso no se ¿En ve, serio? Ah, wow. sí, y Wow. eso no se ve. Entonces me decía, no sabes lo que ella sufre, porque de repente la Claro. maestra trae un regalito para el Día del Niño, para fin de año, un regalito para todos los chicos, y no le trae algo, un alfajor, suponete, y le da el alfajor Mm, que ella no puede comer. Y cuando sale mm, de la escuela sale muy enojada, sale muy mal, sale muy triste, porque esa particularidad, que es una limitación enorme la alimentación, enorme, sobre mm. todo en un niño, ¿no? Que todos están comiendo Claro. alfajores, todos van a un cumpleaños y comen la torta de cumpleaños y vos no podés, y ella no, esta nena no puede, Claro. ¿no? Y se va a los cumpleaños y ahora no quiere ir a los cumpleaños. Claro. Y tener Recordemos en que la celiaquía es una intolerancia a todo lo que contiene TAC, trigo, gluten, avena, cebada, centeno, ¿no? Entonces, sí, las vellosidades que hay en los intestinos se van atrofiando si uno come eso. Hay síntomas y a veces no hay síntomas. No sé si vos tenías sintomatología, ¿no? Pero se no, van bueno, atrofiando y no se puede absorber bien los nutrientes, ¿no? exactamente, es una enfermedad, en realidad somos sanos mientras no comemos gluten. Cuando comemos gluten nos Claro, enfermamos, porque es una enfermedad claro. autoinmune. Entonces no es que, bueno, ¿qué te va a pasar? No, no, pasan un montón de cosas, sobre todo en todas las edades, pero en los niños esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque es Y la privar medicación es una dieta, digamos, no hay una pastilla, no hay nada, es una dieta exactamente. libre de gluten. Exactamente, no hay medicación, no hay remedio, hay que abstenerse por completo de el gluten, por ejemplo, cuando en la comunión, ¿no? En la Eucaristía, hay hostias Claro, tiene especiales. gluten. Hay hostias Claro, especiales que exacto. se hacen con harina de arroz y demás, pero por ejemplo, Así algunos me es. dicen, bueno,
podés tomar bajo la especie del vino, no, porque el cáliz tiene un pedacito de hostia, con lo cual eso Exacto. ya no lo podés tomar. Contaminación cruzada. La Ujú. contaminación cruzada, bueno, a mí me despertó esta condición mía, hizo que me diera cuenta lo egoísta que fui a lo largo de mucho tiempo, porque, Vero, la realidad es que empezamos a tomar en cuenta estas cosas cuando nos pasan en carne Es propia, cierto, cuando nos pasan, tal cual. cuando nos Cierto. pasan, ¿no? Cuando tenés una dificultad personal, una enfermedad o una dificultad, ahí empezamos a prestar atención a eso. Bueno, la invitación es a que podamos pensar en las diferencias que tenemos las personas sin que llegue a tocarnos a nosotros, ¿no? Mm. Anticipar esto, sobre todo en los chicos. Hoy les decía, a raíz de esto a estas mamás, bueno, ¿cómo acompañamos a los chicos para que sean empáticos? Siendo nosotros empáticos. Entonces, si nos ven en la Sin lugar calle, a dudas, porque es lo que te iba a decir, ¿no? El problema me parece que somos nosotros, Pía, los grandes, porque los chicos tienen una capacidad integradora fabulosa. Eso se ve, ¿viste? Cuando estás en las plazas, cuando los chicos son más chiquitos que van en la edad de plaza, sobre todo, y vos los ves y jugás, y a uno no importa, no ven cómo está ni vestido, ni su condición social, ni si le falta una pierna o si tiene síndrome de Down. No les importa a ellos. O sea, lo que importa es que jueguen, que se integren y a ver si me prestan o no el juguete. Esa es la verdad. ¿Y cómo en qué momento perdimos eso, Pía? ¿Vos qué te parece? ¿En qué yo creo momento que, perdimos el estar juntos sin importar ninguna condición? no sé si hay un cuándo, yo creo que hay un cómo en esto, porque creo que a medida que vamos creciendo nos vamos llenando de capas, muchas veces por miedo, por desconocimiento, porque lo diferente asusta muchas veces, ¿no? Claro, Lo que es el no miedo. Claro, comprendo, lo que no entiendo, lo que no claro. comprendo, me asusta, me da miedo. Entonces, yo aprendí mucho con esto de la celiaquía, que hay que aprender a transformar el enojo en conocimiento, en docencia, en explicar, porque muchas Claro. personas reaccionan mal frente a la diferencia por desconocimiento y por temor, no por maldad, no por egoísmo, no por falta de solidaridad, sino por desconocimiento, ¿no? por, por miedo, porque lo diferente causa miedo, ¿no? Esto Mm. de pareciera que todos tenemos que estar en una sintonía, ¿viste? Como me imagino una melodía donde están todas las notas y de repente salta una nota, ¿no? Salta una nota Mm. dentro de esa melodía armónica, hay algo que suena diferente, nos asustamos, ¿no? Nos llama la atención, ¿qué pasa acá? Hay algo que no Cierto. está, no está dentro de lo esperable. Y las diferencias nos marcan esto, nos interpelan frente a lo desconocido, a lo que no sabemos cómo manejar. Los chicos, por la inconsciencia justamente de esto, por la falta de, porque son atrevidos, porque son de ir para Mm. adelante, porque son más desprejuiciados, porque son naturalmente más confiados, tienen menos temor a la diferencia. Yo creo que eso es lo que nos pasa. A medida que vamos creciendo, nos vamos eh, llenando de capas por temores, por miedo al otro, al desconocido, a qué me va a pasar, al contagio. Muchas veces se piensan que estas cosas se pueden contagiar. Bueno, había muchos prejuicios antes con otras, con discapacidades, ¿no? Si se podía Sí, contagiar miles. o no. Mm. Un montón de cosas que uno va aprendiendo. Por eso yo creo que el desconocimiento es el gran enemigo de la tolerancia. Y conocer, aprender, compartir estas diferencias, esto que decía esta señora de Mar del Plata, si mal no recuerdo. Bueno, mi marido tiene una condición que es Asperger Mm. y aprendimos Ujú. a convivir con eso y nos llevamos bárbaros sabiendo que él tiene determinada forma de ser, que necesita estar más hacia adentro y ella es más extrovertida. Y con eso se convive y se vive y uno se enriquece con el diferente, con la diferencia. Si fuéramos todos Mm. iguales, sería realmente muy aburrida la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que aprender a hacer docencia,
investigar, preguntar, es muy sano para ser más tolerante frente a las diferencias y para entender que el otro Mm, necesita cosas que por ahí yo no necesito y viceversa, ¿no? El otro día fui a dar un taller y había un chico hipoacúsico, que si yo lo miraba, sí. realmente yo no tenía forma de darme cuenta que era hipoacúsico. Vino el director y me avisó, me dijo, al chico, fíjate dónde está sentado, trata de mirarlo, porque él te va a leer los labios. Mm, Eso me ayudó un montón, porque si yo no lo hubiera sabido, no lo hubiera podido mirar y él no me hubiera podido entender lo que yo estaba diciendo. Entonces, el mm, director podría haber pensado, bueno, que se arregle, que lo haga, que se dé cuenta sola, ¿no? Pero la verdad es que yo no me iba a dar cuenta sola nunca. Entonces, esa ayuda a mí no solo me ayudó a mí, sino lo le ayudó a este alumno que estaba en el taller. Entonces, el conocer estas cosas, por ejemplo, que yo tenía que gesticular más porque él me iba a leer los labios, a mí me ayudó muchísimo, sí, porque no, qué eso yo bueno. no lo podía saber si no me lo enseñaban. Mm. Pía, está planteado el tema, es muy interesante porque nos va a ayudar, me parece, a crecer Ujú, interiormente a muchos, para que nos demos cuenta y nos planteemos esto que quizás no lo planteamos, porque diferentes somos todos, así iniciaste la claro. charla, diferentes somos todos. ¿Qué Ujú, hacemos con esa diferencia? ¿No? Nosotros hablamos de las actitudes, ¿qué actitud tomo? Hacela consciente la actitud que tomás, porque a partir de esa actitud, si no es positiva y no construye, estamos invitados a hacer un camino de conversión y cambio, ¿no? De ujú, transformación para el bien de uno y del bien del otro, ¿no? Porque no claro. está bueno rechazar quizás por miedo, porque es eso, por ignorancia, por miedo, porque generalmente es por eso, ¿no? Ujú. Quizás algunos sí, adrede, ¿no? Rechazo porque no estoy de acuerdo y yo tengo esa actitud de superioridad que me creo más que vos, ¿no? Qué bueno que va a estar este programa. Vamos a pedirle a Ramiro que nos regale una canción. Mientras vamos Dale, pensando, en lo que nos dale. vas diciendo, querida Pía, y vamos compartiendo, como lo están haciendo ya, muchos hermanos, te cuento, al 351-871-593. Vengan con sus opiniones, con sus preguntas, con quizás alguna experiencia vivida dentro de la familia, sobre todo cuando hay chicos, ¿no? Que ellos mismos a veces se convierten en maestros de cómo actuar ante las diferencias. Vamos a la música, Rami, ya volvemos. Sí, justamente daba un ejemplo, ¿no? Daba un ejemplo de integración y de reconocimiento, ¿no? A las diferencias. Muchas gracias, Ramiro, por haberlo elegido. Estamos dialogando con María Pía. María Pía es una amiga. María Pía del Castillo es directora ejecutiva de la Fundación Padres. Y hoy estamos hablando de esto, de integrar las diferencias, el estar atento a lo que el otro necesita, cuando quizás a mí no me esté pasando esa situación, pero sabemos que hay necesidades quizás especiales del otro, específicas, a los cuales por delicadeza, por pisar descalzo en el corazón del otro al compartir, debemos estar atentos, o por lo menos estamos invitados a hacerlo. Pía, llega un mensaje por acá que plantean las diferencias entre los hermanos. Me resulta interesante esto, ¿no? Porque hablando de familia, no tenemos dos hijos diferentes. Yo tengo uno solo, pero vos tenés cuatro. Esto se ve, ¿no? No hay dos iguales. No hay dos iguales. No, la crianza es la misma, pero son todos diferentes, Pía, ¿no? Tiene su particularidad y también tenemos nuestra particularidad al ser madres o padres, porque Claro. llegan a nuestra vida en momentos nuestros diferentes. Con lo cual, más allá de que los criemos supuestamente igual, tampoco los criamos absolutamente iguales a todos, porque tenemos otras edades, porque tenemos otras realidades, no es lo mismo el mayor que el más chico, que el del medio, que son, además de ser ellos diferentes naturalmente, uno es diferente frente a ellos en las distintas etapas de Es la vida. cierto, es Pero cierto. quiero tomarlo de la imagen de Nahuel Penisi, que es una maravilla como canta, para contar algo también desde la experiencia, ¿no? Muchas veces, Dale. frente a una persona que no puede ver, uno no sabe qué hacer. Y a mí me pasó. Yo tuve, en algún momento, tuvimos contacto con Silvio Velo, que era el capitán de los murciélagos, Ujú. del equipo Ah, de sí. fútbol masculino,
que fueron campeones y súper reconocidos y demás. Y claro, la primera vez que yo me encontré con él dije, ¿cómo lo saludo? ¿Cómo lo ayudo? Y lo primero que hay que hacer en esas situaciones, que yo no hice, ¿no? Lo aprendí después, es preguntar. Porque uno tiende a, vení que te llevo. Y él me decía, no, no, no Es me cierto. lleves, yo me agarro de No vos. hace falta. Yo, yo pongo la mano en Claro. el hombro y yo me sé guiar con vos. En cambio, si yo lo llevo, por ahí lo estoy llevando mal. Entonces, Mm. preguntar, ¿no? Incluso él nos hacía muchos chistes, porque el típico saludo es, bueno, chau, nos vemos. Y en un momento lo dijimos, Claro. ay, qué barbaridad. Y él se mató de risa y dijo, sí, chau, nos vemos. Pero natural, es Con la natural. naturalidad, pero Mm. sobre todo preguntar, porque a veces pasa que vemos una persona que es ciega o no vidente en una esquina y damos por entendido que quiere cruzar y por ahí no quiere cruzar. A lo mejor está esperando a Mm. alguien. Entonces lo agarramos del brazo, vení que te cruzo, ¿no? Preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que te cruce? ¿Necesitas algo? ¿No? Tendemos a veces por la buena voluntad, ¿no? Por querer A hacer meter la algo pata. bueno, metemos la pata porque no le preguntamos al otro. Me parece que también lo que nos falta es preguntarle al otro lo que necesita y Está descubrir buenísimo también, eso. y ahí vamos a los hijos, ¿no? A los hijos que son diferentes unos de otros, qué es lo que lo hace particular, qué es lo que lo caracteriza, qué es lo que necesita, qué es lo que hace brillar, que su brillo sea diferente de su hermano. Hoy en el taller también de la mañana, yo cada vez que doy un taller me enriquezco muchísimo y aprendo muchísimo de las madres y de los padres que están. Y había una profesora de canto, Victoria, una mamá profesora de canto, Sí. y ella contaba cómo ayuda a sus alumnos, adultos también, ¿no? A encontrar su propia voz. Me pareció tan Mm. fantástica ver la comparación, porque hablábamos Hermoso. de la individualidad, del brillo único, Mm. de cada uno ser diferente, y ella explicó incluso con ejercicios físicos cómo ayudaba y ayuda a sus alumnos a encontrar su propia voz, que lo hace único, que Mm. lo hace irrepetible, porque a través de la voz decimos, compartimos, nos identificamos. Entonces esto de Sí. encontrar la propia voz, que no es igual la tuya a la mía, ni la mía a la de Ramiro, ni la de Ramiro a algún oyente que está hoy escuchándonos, cada uno tiene su propia voz. Y nuestros hijos Sí, pasa y eso. acordate que pasa lo mismo que con nuestra huella digital, la voz, los que trabajamos con la voz, sabemos, Ujú. cada voz es diferente también, es única, es el sello, ¿no? Aunque Es algunas el se sello. parezcan, el Sí, pero sello, viste que son uno sellos, ¿no? escuchás la voz de alguien y lo identificás, ¿no? Es Tiene cierto. que ver con eso, pero me parecía tan profundo esto de encontrar la propia voz y que cada uno tiene una voz diferente, con necesidades Hermoso. diferentes, con particularidades. Entonces, si yo con mi propia voz puedo preguntarte a vos, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te pone contenta? ¿Qué es lo que te Mm. entristece? ¿Qué es lo que te ayuda a crecer? ¿Qué es lo que te trae dificultades? Nos enriquecemos los dos. En cambio, si tenemos temor de preguntar al otro e incluso temor de pedir al otro, ¿sí? Pedir la ayuda. ¿Sabes qué? Yo esto no lo puedo hacer, necesito de tu ayuda. ¿Me ayudás? Sería Mm. mucho más fácil, pero aparece el miedo a lo desconocido, a veces la soberbia o el miedo a que nos vean débiles. Y el pedido de Mm. ayuda o el pedido de esto especial que necesitamos muchas veces demuestra más fortaleza que debilidad. Pero es un aprendizaje y enseñar esto a los chicos desde chicos, desde muy chiquitos, es muy importante. Poner en palabras sus Sí. emociones, qué los entristece, qué los Mm. pone contentos. Bueno, encontrar su propia voz, encontrar su propio Sí. brillo que va a ser diferente un Mm. hijo del otro. Voy a leerte un mensaje. Ujú.
preguntarte también previamente qué pasa cuando llega un hermanito. Porque tiene una Uf, revolución, no solamente en la casa. ¿Qué pasa cuando llega un hermanito? ¿Qué pasa en esta casa? La casa de Ana. La casa de Ana. sí. Dice, Vero, quiero preguntarle a María Pía, ¿qué puedo hacer? En realidad, Ana es la abuela. ¿Qué puedo Ujú. hacer con mi nieto de 3 años y medio que hostiga y le pega a su hermanita de 2? Uno le explica que no debe tratarle así. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa relación? Anita, la abuela de, no dice el nombre del nietito, mi amor, un beso enorme para los tres. Ujú. Aclaro que no hacemos diferencias entre ellos, dice ella, ¿no? Ana, como abuela, dice, nosotros no hacemos diferencias entre ellos, pero ellos quieren, ¿qué le pasa a ese nene de 3 años y medio que le pega, como a veces una desconocida, ¿no? La hermana. Ujú. Puede venir por acá. Es muy complejo porque no sabemos el trasfondo, ¿no? Claro. Son chiquititos, son niños, pero son humanos. Es decir, Ujú. ¿qué puede llegar a pasar? Yo me tomo de esto de qué pasa cuando viene y llega un hermano, porque es una revolución para el grande. Para el hermano mayor es una revolución, sobre todo si era único, ¿no? Mira, cuando llega un hermano, la competencia por el amor de los padres es natural, ¿no? Los celos entre Claro, hermanos claro. son naturales, son normales, porque toda la atención que está puesta en uno, ahora hay que dividirla. Sobre todo por ahí la Claro. mamá que tiene que recuperarse, que está más cansada, que tiene que abocarse más al bebé recién nacido, y el mayor o los mayores, porque puede ser que haya dos ya y venga el tercero, o tres y venga el cuarto. Hoy una mamá, cuando les pregunté la cantidad de hijos que tenían, 9, me dice, entre 31 años y Wow, 5 años. wow. Con lo cual la competencia por el amor de los padres, de los abuelos, va a aparecer. Los celos van a Claro. aparecer, son normales. Lo importante es darle a cada uno su lugar. Entonces, cuando ese bebé duerme, por ejemplo, darle un momento especial al mayor o a los mayores, que se sientan Mm, también reconocidos. Muchas veces pasa que cuando uno va a visitar al bebé recién nacido, llega un regalito para el recién nacido y eso está muy bien. Bueno, por ahí tener mm, también una atención a los hermanitos, no solo al bebé que claro. acaba de nacer, sino llevarle alguna pavadita, alguna cosita a los hermanos para que sientan también eso como una celebración y como parte de su vida, ¿no? Si uno Mm, castiga esta actitud, genera todo lo contrario a lo que queremos generar, ¿no? Porque si nos enojamos y retamos y castigamos esta actitud, lo que entienden es que está bien que hay que corregirlo, por supuesto, y hay que hablar y no le puede pegar a la hermana ni a ningún otro chico, no está bien pegar. Pero si lo mm, castigamos sistemáticamente, estamos de alguna manera reafirmando que el amor está puesto en el otro y a mí no me quieren. Pensemos en la claro. mentalidad, ¿no? En la cabecita de un niño de 3 años que se siente desplazado por la llegada de un hermano. Si encima me retan Mm, cada vez que me acerco, aunque haga algo que está mal, ¿sí? Pero si cada vez que me acerco a mi hermana o a mi hermano me retan y termino confirmando que a mí no me quieren, que la quieren a mi hermana, ¿no? Pensemos mm. en esa cabecita. Entonces sí hay que hablar, hay que dar tiempos especiales para los hermanos, porque si toda la atención va al recién nacido y los demás quedan de lado, Que el otro se uno siente desplazado. se sienten desplazados. Naturalmente los hermanos cuando nace un hermanito se sienten desplazados. Esto pasa. Ahora, ¿cómo lo manejamos nosotros? ¿Qué actitud tenemos frente a esto? ¿No? Eso es lo importante, tener una actitud proactiva frente a esto. Corregir, por Claro. supuesto, corregir, pero si siempre Pero es... aprender a leer la agresividad, ¿no? De este niño de 3 años y medio es una invitación, ¿no? Tenga 3, tenga 4, tenga Ujú, más. Cuando hay una sí, agresividad es una llamada de atención. ¿Qué nos dice esa agresividad? ¿Qué nos dice eso? Le quiero pegar continuamente a... ¿No? Hay que Ayu- acercarse a esa realidad, sí, tratar de hacer lo posible, ¿no? y ayudarlo a poner en palabras esto. Y si no las tiene, Claro. soplárselas uno, digamos, ¿estás enojado? ¿Estás enojado con tu hermanita? ¿Qué te enoja de tu hermanita? Porque probablemente haya un enojo, haya ahí algo,
que esté molestando, pero a los 3 años no lo puede poner en palabras, necesita de nosotros Claro, muy para pequeño. ponerlo en palabras. Entonces preguntarle, entiendo que estés cansado porque tu hermanita llora mucho de noche, y a lo mejor asiente con la cabeza, y el golpe o la agresión, entre comillas, hacia la hermanita, es porque está cansado, porque estaba acostumbrado a dormir tranquilamente en su cama o en su cuna, y de golpe tuvo que dejar su cuna para que su hermanita la use, tuvo que mudarse a una cama más grande. Estoy pensando cosas que suceden, ¿no? Hipotetizando un poco, pero muchas veces pasa esto, dejo mi cuna y ahora la tiene mi hermanita, porque si era mía, porque se la tengo que dejar. Y yo ahora duermo en una cama más grande, donde no me siento tan seguro. Y antes la abuela, el abuelo, los tíos, todos me miraban a mí. Ahora me miran a mí, pero también la miran a mi hermana. Entonces, poner en palabras esto, ¿estás enojado? Yo te entiendo que puedas estar más enojado o que estés cansado porque tu hermanita llora, te saca los juguetes, ¿no? ¿Eso te molesta? Tratar de ayudarlo a que ponga en palabras eso que le está pasando y que no tiene las palabras para nombrarlo. Cuando los chicos aprenden a nombrar lo que les pasa, Hay una naturalmente liberación. dejan de pegar, porque el golpe, Sí, el sí. tironeo, el empujón, tiene que ver con la falta de palabras. Por eso es normal que al año, 2 años, 2 años y pico, 3, empujen, golpeen, quiten a la fuerza, porque no tienen las palabras. Ahora, lo esperable es que nosotros los acompañemos para que esas palabras aparezcan y pueda decir, ¿me prestás el juguete? Y no Mm. tironearlo. Me quedé pensando en Ana Inés, que mandaba el mensaje, es una abuela, Ana, gracias Ujú. Anita, que decía, nosotros no hacemos diferencias. ¿Qué Ajá. pasa con los padres que quizás pueden llegar a hacer una diferencia? ¿Existe el hijo preferido? Vos que has tenido 4. Uh, ¿Existe la preferencia de uno con el otro? Quizás toca un tema, ¿no? Pero ¿Qué quizás esto tema, Vero? hace, ¿Qué ¿no? tema? Que algunos, ¿no? Tengamos más afinidad, como cualquier persona, con algunos hijos y otros que quizás no. ¿Y cómo hago para que no haya una diferencia? Porque el amor es para todos igual o no. A ver, explícame un poquito de eso. Mira, me tocaste un tema muy personal porque mis hijos me cargan, claro, ustedes saben que mi hijo mayor vive afuera. Entonces el otro Sí, día, en estas mini vacaciones que tuvimos, que fuimos con los otros chicos y sus novias, fuimos todos en familia, le compré un regalo a mi hijo, a Juan Cruz, el que vive afuera. Entonces sí. empezaron a cargarme, ay, le compraste al prefe, le compraste al prefe. Y yo siempre digo que, por lo menos a mí me pasa, es una experiencia muy personal esta, no puedo, no se me pasa ni por la cabeza tener un hijo preferido, porque como venimos Mm, diciendo, son todos diferentes, pero en esa diferencia hay una igualdad en el amor. Los que tenemos más de un hijo claro. nos pasa, y no tiene que ver con la edad o con la falta de memoria, no, que nos confundimos los nombres. Yo le quiero decir Juan Cruz a Mm, uno, le digo Adrián, al otro le digo sí, Agustín, al otro le digo Francisco. sí, sí. Una vez hablando con una maestra muy sabia, una maestra que trabajaba conmigo, Marta, hace mucho que no la veo, espero que esté bien, hablábamos de esto, ¿no? De la confusión de nombres. Yo decía, ay, qué mal que estoy, los años no vienen solos, me estoy confundiendo. Y me dice, no, no, no te confundas. No tiene que ver con la edad o con la memoria. Uno confunde los planos del amor, porque vos no te confundís el nombre de tus hijos con el de tus sobrinos, te Es confundís cierto. el nombre de tus hijos entre sí, porque están como en el mismo Mm, plano del amor. ¿Se entiende lo que quiero mm. decir? Se entiende Porque perfectamente el hermoso concepto, sí. cuando están en el mismo plano del amor, ahí es cuando uno confunde el nombre, porque para mí eh, son todos tan queridos por igual, que no podría pensar, pero esto es muy personal, ¿eh? Ahora, hablando con Sí, otras sí. madres, por ejemplo, como con esta maestra que te contaba, entendí por qué yo confundo sus nombres, porque para mí están en el mismo plano del amor. Y cuando pienso, a mi mamá le pasaba que se confundía los nombres entre mi hermana y yo. Y cuando uno empieza a mirar y estar atento a otras familias, suele suceder esto.
que nos confundimos los nombres de los hijos. A mí me pasaba también que confundía los nombres de mis alumnos, porque también los tenía como en el mismo plano del amor, pero no podía confundir Mm, los nombres de mis hijos con los de mis alumnos, porque están en otros planos diferentes. ¿Sí? Entonces, la preferencia creo que hace mucho mal cuando hay una preferencia, que a veces pasa en las familias, pasa también con los abuelos, ¿no? Que el nieto mayor puede tener cierta preferencia porque es el primero, o mismo entre los padres, que el mayor o el menor, el más consentido. Creo que esto hace mucho mal, porque genera competencia entre los hermanos. Y esto no está mm, bueno. Lo que necesitamos provocar, generar, acompañar los padres es hermandad, es compañerismo, no competencia. Y cuando se hacen diferencias entre los hermanos, se genera competencia. Y eso lo que más claro. daña es el vínculo entre los hermanos. Entonces, tocaste un tema Mm, re interesante porque, bueno, a mí en particular es un tema que pienso mucho, será porque tengo 4 hijos, será porque mm, también por ahí sentí en mi propia infancia esas diferencias y eso no está mm, bueno y lo único que claro. genera es esta competencia entre los primos, entre los hermanos, entre los que estamos, entre los pares, ¿no? Que competimos por el amor de Mm, nuestros abuelos o de nuestros padres o de aquellos que queremos que nos quieran cuando somos chiquitos. sí. Sí, Incluso con... pienso que es como una gran ignorancia, ¿no? De algunos papás y que ahora que se abre Sí, tanto el camino al conocimiento no pasa demasiado, pero cuando uno quiere aprender, ¿no? Que uno no, siempre repetimos lo mismo, no venimos con un manual bajo el brazo cuando nace un hijo, tampoco me parece que no estaría bueno, pero estar atentos, ¿no? Me parece que hay mucha más atención, más información, se puede formar uno como papá un poco más ampliamente que antes, que bueno, se hacía lo que se podía, se repetía el modelo de la casa, ¿no? Si había ujú, también diferencias entre hermanos, eso iba pasando de generación en generación. Pero qué bueno estar atento siempre, ¿no? Como esta sí, abuela que dice, ¿qué pasa acá? sí, y ¿sabés No qué? está buena la agresión, ¿no? No, claro, y saber que uno va aprendiendo en el día a día, ¿no? En Y el cuando, camino, claro. y que salvo es situaciones extremas donde hay ya algo particular, ¿viste? Una Algo desviación patológico, o algo sí, patológico, claro, uno cuando se equivoca como madre, como padre, lo hace de buena fe, lo hace así es. pensando que es lo mejor. ¿Nos podemos equivocar pensando que estamos haciendo lo mejor? Sí, claramente, porque no somos perfectos, entonces nos equivocamos. Pero salvo una patología, una situación extrema, en general, los padres, las madres queremos, los abuelos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, Mm, si nos equivocamos, lo hacemos de buena fe. Qué bueno es poder reconocer ese error y aprender junto con los demás, ¿no? Generar esta comunidad y este tejido social que tantas veces mencionamos que nos sostienen a todos. Porque si yo mm, comparto con vos esta experiencia, vos compartís la tuya conmigo, nos estamos enriqueciendo y por ahí vos tenés un solo hijo, totalmente. yo tengo 4, pero en este compartir también te suma a vos y me suma a mí, ¿no? Y a todos los Mm, que compartimos este rato. Entonces, cuando uno se encuentra con otro, bueno, sí, preguntar, ¿sabes qué? Yo no le encuentro la vuelta a esto. Están muy celosos mis hijos entre sí. ¿Qué puedo estar haciendo mal? ¿O qué estará pasando a ellos también, claro, entre claro. ellos? No siempre es nuestra la actitud que tenemos que cambiar. A veces hay que mirarlos a ellos también un poco y ver Su propia qué es lo... historia. Sí. Claro, claro, claro. Es cierto eso. Pía, vamos a hacer una pausa muy interesante, muy linda. Se está poniendo esta charla a la vez muy profunda. Todos aquellos que quieran venir, como hay mensajes, ¿eh? Después a la vuelta los vamos leyendo. 3518-171-593. ¿Con quién hablamos? María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padre. Ya venimos.
Muchas gracias por el mensaje, gracias. Llegan más en forma escrita al 351-871-593. Estamos dialogando con María Pía del Castillo, el ciclo Educación y Crianza todos los jueves, no te lo pierdas. Y niño de 2, Pía, hermanos 9, 15, 16, celosos del de 2, más el de 9. Ujú. Es un poco lo que planteaba la abuela, ¿no? Hay hasta agresividad, ¿no? No aguanto más, ¿no? Estoy cansado de este niño de 2 años que mira lo que hace. Claro, ¿cómo Sí, ayudar? Ahora los papás, no los abuelos, ¿no? Ya diste algunas claves, pero por ahí podemos hacer una síntesis para este papá que está preocupado. sí, y además a los 9 años tenemos más recursos y los chicos tienen más recursos, Claro, con lo claro, cual se puede hablar claro. mucho más, se le puede dar algún tipo de responsabilidad también ya a un chico de 9 años, Está ¿no? Algún bueno, tipo de claro, es responsabilidad cierto. respecto de su hermano, Sí. acompañame al pediatra, vamos juntos a la plaza con él, ¿no? Compartir, generar momentos de encuentro, de compartir. Los de 15 y 16, bueno, ya están en la adolescencia, ya están un poco en otra, pero el de 9, que quedó ahí como en el medio, ¿no? En medio en sándwich Sí. con los más grandes y el más chiquito, probablemente necesite más atención. Entonces un día decirle, hoy es tu día especial, hoy salís con papá solos, sin el hermanito, Mm, sin los hermanos más grandes, hoy nos vamos a pasear solos, la mamá o el papá, ¿no? Esta exclusividad, es muy mm. importante también tener momentos de exclusividad cuando son muchos, de exclusividad con cada uno, donde cada uno se Está sienta bueno. importante, centro, ¿no? Para que después pueda volver a compartir con sus hermanos. Pero por ahí está necesitando un poco más de atención, más de exclusividad Mm, a él, porque evidentemente por las mm. edades que cuentan, quedó en el sándwich, es el jamón del medio, el de 9. Está el Claro, chiquitito y están los claro. más grandes que ya están en otra. Entonces quedó como descolocado. Bueno, hay que ayudarlo a colocarse de nuevo, a encontrar su lugar. Entonces, momentos de Mm. exclusividad creo que pueden llegar a aprender, que pueden llegar a servir y mucho para aprender el compartir y después darle responsabilidades. Y los chicos a los 9 años realmente tienen más herramientas de comprensión Mm. y de diálogo. Es cierto. Por aquí, en otra situación llega Vilma desde Jujuy. Hola, Vilma. Dice, este tema de pensar distinto y respetarnos fue lo que charlamos con mi hija. Ella y su esposo, por ejemplo, le gustan los animales, los perros, los gatos, y ahora tienen un bebé de solamente una semana. Primero felicitamos a Vilma, porque fue abuela hace una semana nada más. Es mi primer nieto. Más felicitaciones todavía entonces. Dice Vilma, a mí me criaron sin perritos, sin animales y los que teníamos a veces estaban en el patio. El perrito de mi hija y la gata están dentro de la casa, entonces yo no estoy de acuerdo con que estén cerca del bebé, pero lo estoy trabajando de respetar su forma de ser, distinta a la mía, porque tuvimos diferente crianza. Creo que ante lo diferente vale la pena trabajar el respeto. Ujú. El respeto, ¿no? Una situación de una abuela que no está de acuerdo, pero que no se impone, sino que quizás lo verbaliza, ¿no? Y siempre mirando el respeto de lo diferente, ¿no? De lo Ujú. diferente. En este caso, de la crianza en general, de ella como mamá, en contraposición a su hija que elige algo distinto, ¿no, Pía? Sí, claro, y bueno, como somos, en este caso es la abuela, ¿no? Los padres tienen todo el derecho a decidir, salvo que haya una contraindicación médica, que haya algún tipo de Claro, peligro y obviamente, demás, claro. pero Que bueno, se está es una haciendo abuela, daño a ese bebé a propósito, claro. claro, eso por supuesto, pero es una abuela nuevita, que está aprendiendo, que así como los papás están aprendiendo a ser papás, los abuelos también aprenden a ser abuelos, y Mm, ese respeto es necesario para no entrometerse, sino sumar, ¿no? Sumar a la crianza, mm, no oponerse, ¿no? Porque a mí me dio resultado esto, o yo hacía esto con vos. Bueno, está bien, uno lo hacía, pero ellos tienen su propia claro. experiencia de maternidad y paternidad, y ese es un gran ejercicio que tienen que hacer los abuelos, un gran ejercicio, que no debe ser fácil, pero que hay que aprender también, que ese rol es distinto. Mm, Hablamos en otras oportunidades
Es de los cierto, abuelos, y puntualmente. del abuelo puntualmente, y es un aprendizaje también. Mm. Tenemos más mensajes. Pía, por aquí dicen, a ver, espera que busco. Hermoso escucharlos, dice Andrea. Tal cual me pasa con mis hijos, Matías, 18, Delphi, 10 y Emanuel, 4. Los confundo permanentemente y el amor es el mismo a pesar de las diferencias de edades. Tienen diferencias, pero al mismo tiempo amor que dan y reciben como hijos, ¿no? Ujú. Sobre todo el amor pone de relevancia Andrea. Muchas gracias, dice por acá Carola. Si Pía me puede dar alguna clave. Vos sabés, Carola, que estoy buscando y no llegó otro mensaje más que este que acabas de mandar o que estoy leyendo, ¿no? Que te dé alguna clave. ¿Podrías volver a escribir la situación? Así la podemos leer y compartir al aire y se la podemos compartir a Pía. Dale. Carolina Santini, que mandaba el mensaje y solamente me llegó una partecita, Caro. Podemos mandar la otra. Claudio, desde Tandil, dice, a mí me enojaba mucho y rechazaba a los que pensaban distinto y los miraba con superioridad. En el tiempo, por ejemplo, de la ley del aborto, hubo un programa de la radio que me cambió la forma de ver al prójimo. Si bien ahora la primera impresión es de rechazo, pienso y trato de actuar con misericordia pensando que Jesús nos ama a todos por igual. Porque si Ujú. incluimos la dimensión espiritual, querida Pía, y esto lo charlábamos al inicio del programa, en un Dios que nos ama absolutamente a todos por igual, ¿no? Que hace llover sobre buenos y malos, dice el Evangelio, dice la palabra de Dios, es un gran aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque el ser humano tiende a marcar diferencias, tiende a Ujú. separar, ¿no? Y a veces es natural en las relaciones humanas, obviamente que no vas a estar al lado a propósito de alguien que te está haciendo daño, pero a la hora de verlos, ¿no? Nos ayuda mucho esto de la ley del amor y de la misericordia, ¿no? Ujú. Sí, y cada uno de nosotros es llamado por su nombre. Qué atinada la canción que eligió Ramiro antes, ¿no? Me llamarás por mi nombre. Cuando me llamas por mi Sí, nombre, creo que decía así la canción. Y bueno, cada uno de nosotros sí. somos llamados por nuestro propio nombre, con lo cual cada uno de nosotros somos especiales, somos únicos. Y no es un cliché decir esto, es real que somos únicos, que somos irrepetibles. Y el otro día leía, no sé en qué, si en Instagram, en alguna red social, un diálogo de una película que no sé, yo soy muy mala para los nombres de los actores, las actrices, las películas, siempre me Sí, a veces confundo. se me mezcla a mí. Sí. Pero eran dos actores muy conocidos, que no recuerdo sus nombres, y la mujer le decía al hombre esto de que las personas necesitamos testigos de nuestras vidas. Eso quiere decir que necesitamos del otro diferente, que para sentirnos también únicos e irrepetibles. Esto de necesitar testigos de nuestra vida es nada más ni nada menos que poder compartir con un otro que es diferente la vida misma. Entonces la tolerancia, el respeto, la comprensión, la empatía, animarse a preguntarle al otro, ¿qué estás necesitando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Había una serie muy linda que se llama, esa me la acuerdo, New Amsterdam, no sé si la viste, Vero, Sí, eh, sí, la vi, la del médico, la que es director, era un director director de de un un hospital. hospital, y qué era lo que él Sí, la preguntaba vi. cuando venía alguien, ¿en qué te puedo ayudar? Lo primero que preguntaba, ¿en qué te puedo ayudar? A mí me enseñó muchísimo esa frase y trato, cuando puedo y me acuerdo, de frente a alguien que me escribe, que me pregunta, que me encuentro, ¿en qué te puedo ayudar? Me parece fantástico esta disposición al otro, ¿no? No es lo que yo tengo para dar, es lo que vos estás necesitando. Es muy distinto, Sí, tal ¿no? cual. La Es mirada es totalmente diferente. distinta. Sí, me quedé pensando en preguntar, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Y preguntar también cuando no entendemos. Esto se da mucho en las familias recién constituidas, cuando no empezamos a entender ciertas costumbres, ¿no?
hablando de cónyuges, hablando de parejas, muchas veces que esto después se puede trasladar a los hijos, porque venimos de dos familias diferentes. Ujú, ¿No? Eso de ujú. la media naranja, que primero que es mentira, uno puede ser una media pera y el otro puede ser, como escuchamos al inicio del programa, una media sandía, nada que ver en tamaño tampoco. Entonces uno dice, claro, y esta costumbre que vos tenés, por ejemplo, no sé, dejar la toalla en vez de dejarla así, la dejás asá. ¿O qué pasó con esto? Las diferencias dentro del hogar, del hogar sobre todo recién constituido, si no se trabajan, se van agrandando cada vez más, ¿no? Sí, Y sí. que eso constituya después motivo de discusiones donde hay hijos de por medio, hace o no hace a la armonía del hogar, Pía. Sí, claro, porque venimos de familias distintas. Lo que hay que trabajar mucho es en la formación de una nueva familia con esas diferencias, porque venimos con Claro. crianzas distintas, por ahí similares, algunas no tanto, otras más, pero en definitiva son familias distintas que tienen costumbres distintas, que hacen el tuco de una manera distinta. En alguna casa le ponen ajo y en la otra no, por ir a lo cotidiano, ¿no? Pero eh, venimos de costumbres diferentes y entender que de esas dos familias nace una nueva familia que vuelve a ser única, como lo fueron las anteriores de donde venimos, y que eso sigue enriqueciendo a las familias también de donde provenimos. Entonces estos acuerdos, estos ceder también, ¿no? Alguien tiene que ceder, había una película creo que se llamaba así, eh, Sí. donde todos tenemos que ceder un poquito, o los dos, la pareja, el matrimonio, los dos tienen que ceder un poco para la convivencia, para la armonía, para entender que, bueno, si a él le gusta el tuco de esta manera y a mí no, bueno, buscamos un punto intermedio. Un día lo hacemos así, otro día lo hacemos así. Y los dos vamos cediendo un poquito, pero cediendo en, para construir, no ceder el ceder que trae rencor. Ah, ¿no viste que yo siempre soy la que...? No, si cedo es para construir, para edificar, para sumar. Si no, me quedo en el rencor y después vienen todas las facturas juntas, que yo siempre soy el que cedo, el que y se hace como vos querés, o como Mm. ¿no? Llegar a acuerdos, a compatibilizar esto, para entender que es una nueva familia, con nuevas costumbres, con, con costumbres que se siguen construyendo de las familias que venimos, pero también empezando una nueva historia. Esto es muy lindo. Así es. Yo trato de prestar atención en los casamientos, ¿no? Cuando eh, Mm. dejarás a tu padre y a tu madre y vas a formar una nueva familia y van a ser uno los dos. Mm. Esto es muy, me parece que es muy significativo, ¿no? Como estas palabras que Mm. habitualmente las dejamos pasar de lado en Mm. determinados rituales que vivimos habitualmente y que son realmente muy significativas. Entonces los acuerdos, y en la Mm. crianza ni hablar, pero si no nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales de crianza de nuestros hijos, estamos en el horno. Claro. Es Sí, muy sí, la difícil. psiquis de nuestros hijos también están en el horno. Sí, sí, Y ¿no? Porque sí, un tira y afloje están de un lado y tironeados del de un otro, lado ¿no? para el otro, y mamá dice una cosa y papá Mm. dice otra, y voy a lo de la abuela y me Claro, dicen otra cosa, y a lo del abuelo y me dice otra, y no entiendo nada, ¿viste? Esto de, claro. siempre pongo este ejemplo, cuando vienen los chicos, puedo hacer tal cosa, preguntarle a tu padre, puedo hacer tal cosa, preguntarle a tu madre, y los chicos van y vienen, y al final le terminamos diciendo, mamá, sí, haz lo que quieras. Hacé lo que quieras. Hacer lo que quieras es tremendo, Claro. es la soledad absoluta, Sí, es no saber, ¿y ahora claro. qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tal Si nadie cual. ni mamá ni ¿Dónde papá está me la saben decir. pauta? Claro. ¿Dónde Claro, está el borde del río, no? No, ¿y ¿dónde sí, está el margen? Que no- entonces el acuerdo es Sí. fundamental, el acuerdo entre mamá y papá. Es fundamental. Mm. Es cierto. Te voy a leer otro mensaje. Llegó el mensaje de Carola. A ver, Dice, hermoso el programa. Bueno, les cuento que soy docente especial, dice Carola. ujú, Siempre trato de enseñarles a mis hijos la importancia de la empatía. Son tres varones, hermosos y sensibles.
Este año mi hijo mayor, en plena adolescencia, decidió no invitar al hijo de unos amigos míos a su cumple social y lo invitó al familiar. No sentí hacerlo, me costó mucho aceptarlo. Traté de convencerlo desde las necesidades del otro joven y de su familia, y mi hijo me manifestó que las suyas siempre quedaban en segundo lugar. Me provocó dolor y sé que provocamos dolor a otra familia. No supe cómo acompañar. Quería, ahí está, y vuelve el mensaje. Quisiera que Pía me dé alguna clave Ujú. en este sentido. Estamos hablando de un hijo adolescente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay que entender también que en la adolescencia empiezan a tomar sus propias decisiones y aunque nos cueste aceptarlas, hay que aprender a respetarlas. Si vos me dijeras que no lo quiso invitar a ningún festejo, que lo dejó totalmente de lado, bueno, sería más serio, si se quiere, o para preocuparse un poco más, pero no lo dejó Ujú. afuera de su vida. Decidió invitarlo a un determinado festejo, porque empiezan en la adolescencia, empiezan un poco a A elegir, seleccionar los claro. amigos. Ya los amigos Mm, que tienen, porque son los hijos de nuestros amigos y de alguna manera nosotros se los presentamos y también se los imponemos cuando son chicos, y ya en la adolescencia empiezan a decir, no, bueno, no me llevo tan bien con este, está bien que sea el hijo de tus amigos, pero no es tan amigo mío. En la adolescencia empiezan a pasar mm, esto. Lo bueno es poder charlarlo y entender. Ahora, si realmente se causó un daño, un dolor, hay que ver los detalles, ¿no? De esas familias, por qué causó dolor ese no invitarlo, habría que charlarlo y entenderlo y para la mm, próxima, bueno, tratar de encontrar otra solución. Pero en la adolescencia es normal claro. que los chicos empiecen a ellos elegir sus propios amigos y a quién invitar y a quién no. Ahora, si vos me decís, invitaron a todo el curso y hay uno o dos que dejaron afuera, bueno, eso sí, no, mira, ¿sabes qué? O invitas a todos o no invitas a ninguno. Claro, Pero claro. cuando empiezan a seleccionar, sobre todo cuando son hijos de nuestros amigos, que tal vez no tengan tanta cercanía en determinado momento de la vida, bueno, hay que aprender también a respetar, a dialogar y a entender que a veces es algo pasajero también propio de la edad. Ujú, ujú. Pía, bueno, acá la gente está muy atenta agradeciéndote desde muchas partes del país esta charla. Están preguntando cuándo la podemos ver, dice Laura, que tengo que irme y quiero escuchar completito el programa. Mañana está subidito a YouTube, así que muchas gracias a aquellos que siguen y comparten y viralizan cada programa. Pía, la Y verdad que les como siempre una cuento, riqueza enorme. Contanos, perdón, pero contanos. les cuento algo, hablando, yo empecé hablando de mi propia experiencia de celiaquía, a raíz de mi celiaquía Sí, conocí un sí. montón de gente que está en lo mismo, y el sábado a la mañana, vamos a hacer a las 10 de la mañana, vamos Ah, a hacer un vivo con una chica, que es un amor, es una chica jovencita, en Instagram es Emita Sintac, y vamos a hacer un vivo con ella para hablar de cómo acompañar desde la familia un diagnóstico de la celiaquía, pero creo que nos puede ayudar a entender y acompañar también a nuestros hijos en cualquier qué bueno, diagnóstico que pueda surgir en la familia, ¿no? Ella como qué hija, bueno. yo como mamá, las dos con el mismo diagnóstico, pero cada una desde su lugar, ¿no? Yo como mamá, que mis hijos Mm, tuvieron que adaptarse a mi diagnóstico, y ella como hija, que mm, sus papás y su familia tuvieron que qué adaptarse a su bueno. diagnóstico. Entonces me parece que es muy lindo, lo vamos a hacer desde el Instagram de la Fundación, que es @Fundación Padres, y también desde el mío, @Mpia del Castillo, junto con ella, el sábado de la mañana, para también aclarar dudas respecto de qué es la celiaquía, cómo podemos Mm, acompañar. Yo estoy seguro que hay un montón de buenísimo gente que está eso. escuchando hoy que tiene o un amigo, o un conocido, o un familiar Sí, que ahora por todos atraviesa lados. esto, y que es muy bueno Es cierto. entender, ¿no? Los cuidados que hay que tener, las atenciones que hay que tener, la mirada. Me parece que Mm, es algo lindo, así que los invito también, además de que mañana vamos a tener subido en YouTube el programa y tantos anteriores, nos sigan en Instagram, @Mpia del Castillo o @Fundación Padres, que ahí también compartimos los programas
y algunas cositas que vamos hablando acá con vos, Vero. Y la vida misma, Y querida la vida amiga, misma. un beso enorme. Nos encontramos, si Besos. Dios quiere, el próximo jueves a la misma hora, por acá, en Acortando Distancias. Beso. Así es. Un beso y un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau.